All right. Deme un momentito, ahorita comenzamos. Stop subtitles. Es que los subtítulos que tiene este programa no trabajan muy bien. No dice lo que quiero que digan, por eso siempre lo tengo que quitar. Pero aquí estamos. Nos encontramos en la parte número 3 del libro de Apocalipsis. Es la parte número 3, no el capítulo 3. ¿Ok? Les dije que íbamos a tomar nuestro tiempo en el libro de Apocalipsis porque hay muchas cosas que podemos descubrir. Vamos a usarlo como un fundamento, ¿verdad? Y vamos a estar trazando las escrituras. Y lo que queremos ver más que nada es la revelación de Yeshua HaMashiach, que es lo que es. El Apocalipsis es la revelación y estamos tratando de hacer un análisis profundo de este libro con un contexto hebreo. ¿Okay? Es lo que estamos tratando de hacer y, y vamos a seguir en esta tarde, vamos a seguir en el capítulo 1, los últimos versículos del capítulo 1. Oh my God, this thing is not working. Dame un momentito. Okay. Ahí está. Ok. ¿Sí se ve? Ok, aquí estamos. Como pueden ver, estamos en el capítulo 1 todavía. Ya las semanas próximas vamos a entrar en el capítulo 2. El capítulo 2, hermanos, recuerden que le está hablando a las 7 iglesias en Asia. La siguiente parte vamos a estar hablando, vamos a estar mirando más un mensaje pastoral, ¿verdad? Un mensaje al corazón de cada uno de nosotros, nuestra condición en nuestro corazón, la condición de nuestra vida, porque de eso se trata el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A cada una de ellas les da un mensaje en particular, pero siempre que termina cada una de las cartas, a cada una de las iglesias dice que los que tengan oído oigan, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y básicamente eso nos incluye a cada uno de nosotros. Entonces vamos a estar haciendo un análisis de nosotros mismos. Vamos a mirar, vamos a mirar en el espejo de estas cartas y vamos a extraer el mensaje que el Señor tiene para nosotros en particular y cada uno de nosotros, ¿verdad? En re- retrospectiva, mirar a nosotros mismos. Pero vamos a mirar el día de hoy una visión de Juan, ¿verdad? Y cómo él presenta esta revelación de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, porque de eso se trata, eso nos dice en el versículo 1, ¿verdad? De quién es esta revelación o de quién es el Apocalipsis de Yeshua HaMashiach. Entonces vamos a mirar lo que dice verso 9, yo Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces la razón que lo pusieron en esa isla, como hablamos en la parte número 1, es porque obviamente él estaba predicando el evangelio, ¿verdad? Y su predicación, igual que todos los demás apóstoles del primer siglo, a uno los mataron, o a 11 de ellos los mataron y este es el único que sobrevivió, que nos recuerda las palabras que dijo Yeshua, ¿verdad? Que le dijo a Pedro, ¿qué quieres si yo quiero que este permanezca conmigo hasta el fin, ¿verdad? Y muchos pensaban que era porque que él iba a vivir, no sé, por toda la eternidad en la tierra, no sé, pero el caso es que se encontraba Juan en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Más al rato vamos a estar hablando de lo que es el día del Señor, que también es otro dilema, ¿verdad? Otra controversia que es el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ok? ¿A qué les recuerda esta gran voz como de trompeta? ¿Quién será el que está hablando? Qué dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿De quién es esa trompeta? ¿La trompeta de Dios? Puede ser.
una conexión ahí. Versos 11 dice que decía, escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Se di la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Dice que vio la voz o volteó a ver la voz que hablaba conmigo y habiendo vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de ellos los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Ok? Vestido una vestidura que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Ok? En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. All right. Muy bien. Entonces hay mucho de qué hablar aquí, ¿verdad? Obviamente hay tanto, nos podríamos meter. Quiero enfocar en esta ocasión mi tiempo en el Hijo del Hombre, ¿ok? Porque el Hijo del Hombre es es un título mesiánico que ha causado tantas controversias a través de la historia, especial en el judaísmo y en el cristianismo, ¿verdad? Hay un choque, siempre hay un debate como todo lo demás. Por todo se pelean, ¿verdad? Es bien difícil. Pero al que vemos aquí hablando, el que tiene la voz como de trompeta, es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y vamos a tratar de averiguar quién es este Hijo de Hombre o Hijo del Hombre. Vamos a tratar de ver a qué se refiere. Ah, porque aquí un mensaje, ¿verdad? Muy poderoso en relación al Hijo del Hombre que queremos descubrir en esta tarde. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos hablar, ¿verdad? Ah, hay demasiado. Por ejemplo, las vestiduras, vamos a estar hablando un poquito de eso. Porque recordemos, hermano, lo que estamos haciendo aquí, estamos mirando la revelación de Yeshua. Estamos mirando las cosas que son, uh, las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que han de venir. Entonces, estamos mirando muchas cosas a la vez, pero tenemos que enfocarnos solamente en un tema para no hablar de muchas cosas. Vamos a tratar de enfocarnos más que nada en esta tarde en el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y qué significa eso. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Aquí lo tienen ustedes en hebreo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que hay un en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Apocalipsis los encontraron, el libro de Apocalipsis lo encontraron escrito en hebreo, aunque no todo, simplemente capítulo 1, capítulo 2. Y yo tengo, ¿verdad? Aquí un PDF que, que se los quiero demostrar porque obviamente pues queremos ver cómo dice, ¿verdad? Ah, vamos a mirar, vamos a mirar si dice casi igual o similar o diferente. Dice, yo, Johanán, o yo, Juan, hermano de ustedes y también compañero de ustedes en la tribulación y en el reino y en la paciencia por fidelidad a Yeshua el Mesías, Yeshua HaMashiach, estaba en la isla que se llama Patmos por causa de la palabra del Todopoderoso y por causa del testimonio de Yeshua el Mesías. Ok, ahí no hay mucha diferencia. Y estuve yo en espíritu en el día del Adón y oí detrás una gran voz como de corneta. Bueno, ahí dice corneta, aquí dice Adón. Obviamente Adón significa Señor.
Corneta es sinónimo de trompeta. Y dijo, yo soy el Aleph y yo soy el Tav. Ya miramos el Aleph Tav, ¿verdad? El primero y el último, que dice igual. Yo soy el Aleph Tav. Entonces, ese que estaba hablando es el Aleph Tav. Y lo que tú ves, escríbelo en el rollo y envíalo a las 7 asambleas que están en Asia. A Éfeso y Esmirna son las mismas. Las llamadas asambleas aquí. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. Eso es curioso que dice que se volvió a ver la voz que hablaba, ¿verdad? Y fue cuando volteé que vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros una semejanza de hijo de hombre vestido de ropa y ceñido un cinto de oro al pecho y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve y sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al cobre fino, refulgentes como un horno y su voz como voz de muchas aguas. Y en su mano derecha había 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 bocas aguda, y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Y al verlo caía a sus pies como muerto. Y él puso sobre mí su mano derecha y dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y en mi mano están las llaves del sepulcro y de la muerte. Y ahora escribe lo que has visto y las que sucederán ahora y las que sucederán en el futuro después de estas. El secreto de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 asambleas y los 7 candeleros que has visto son 7. Entonces se fijan cómo no dice muy diferente, o sea, esa es lo que quiero que miren, es muy parecido hasta ahorita, ¿verdad? Vamos a mirar este hijo de hombre. Vamos a ver si podemos ver el hijo del hombre y el anciano de días, ¿verdad? Porque obviamente nos vamos a regresar a Daniel. El profeta Daniel menciona una sola vez al hijo del hombre en su libro, si no me equivoco. Bueno, por lo menos yo nomás lo miré una sola vez. El hijo del hombre lo menciona el profeta Daniel en su libro en el capítulo 7 y la visión de Daniel mira al anciano de días y el hijo del hombre que se presenta ante él, y el hijo del hombre recibe la gloria y el poder sobre la tierra, ¿verdad? Y todo eso. Miren lo que dice aquí. Fíjense bien en la vestidura, cómo lo menciona Juan. Vamos a mirar al hijo del hombre, ¿verdad? Porque es lo que está hablando Juan. En Apocalipsis capítulo 1, verso 12, di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Ok? Este es el apóstol Juan en Apocalipsis. Y describe al Hijo del Hombre, cómo estaba vestido. Dice, vestido con una vestidura que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como la llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, y tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a mirar cómo describe Daniel al anciano de días. Miren, estaba mirando hasta que le fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Ok? El anciano de días. ¿Quién será ese anciano de días? Dios, ¿verdad? El anciano de días. Dice, acuérdense que es una visión. Su vestidura, miren la vestidura, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. Qué interesante, ¿verdad? Porque más adelante en el verso 12 y 13 va a mencionar al Hijo del Hombre. Nomás que Daniel no describe al Hijo del Hombre en su parecer, en sus vestiduras, ni nada, no menciona nada de eso. Pero aquí Daniel
y se fijan, Juan, hay una similitud en su aspecto, ¿verdad? Daniel menciona aquí el anciano de días y tenía su ropa blanca, su cabello blanco, ¿verdad? Y acá Juan está diciendo que el Hijo del Hombre vestía de blanco. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Acá el anciano de días, su vestidura era blanca y el cabello de su cabeza eran como lana limpia. Qué curioso, ¿verdad? Que hay una similitud tan grande en el aspecto del anciano de días y el Hijo del Hombre. Y simplemente quiero que vean, hermanos, y lo que les había dicho antes, ah, que en una visión pueden suceder muchas cosas, ¿verdad? Una visión, se pueden hacer cosas, digamos, extrañas, como diríamos como sci-fi, ¿verdad? Se puede hacer cualquier cosa, puedes ver lo que sea, simplemente el significado de la visión, eso es lo importante. Simplemente quiero que vean al Hijo del Hombre en comparación al anciano de días. Aunque Daniel en el capítulo 7 vamos a mirar una diferencia, vamos a mirar a dos personajes, ¿verdad? Que estos dos personajes han causado, como les digo, mucha controversia a través de la historia en el judaísmo y en el cristianismo, porque muchos dicen que el anciano de días y el Hijo del Hombre pues son separados porque los menciona Daniel en separación, ¿verdad? Entonces, se escribió un libro que se llama Los dos poderes en el cielo por causa de esta visión de Daniel. Y les digo que ah, han entrado en muchas dudas, ¿verdad? Y en muchas controversias y muchos debates. Pero aquí simplemente quiero que veamos cómo el anciano de días y el Hijo del Hombre en semejanza son descritos casi similarmente, ¿verdad? ¿Quién será el Hijo del Hombre? Ahí en sus casas, si están con alguien más, dígale, ¿quién es el Hijo del Hombre? Digan su nombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Sí, correcto. El Hijo del Hombre es, es el título favorito de Yeshua, ¿verdad? En los evangelios lo vemos como 70, 80 veces lo menciona Yeshua, de sí mismo. Él mismo se considera el Hijo del Hombre. ¿Ven? Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa, verdad, el Hijo del Hombre? ¿Por qué utiliza Yeshua este, este título para describirse a sí mismo? Miren, la expresión Hijo de Hombre en el Antiguo Testamento puede significar un ser humano simplemente. Como por ejemplo, el profeta Ezequiel, el Señor Dios hablando con Ezequiel, le llama Hijo de Hombre muchas veces y simplemente significa recordarle al profeta que es un simple ser humano, es un ser humano solamente. La expresión también describe a el hijo de Adán, ¿verdad? Una persona engendrada. Así que el Hijo del Hombre significa un ser humano, ¿ok? Un ser humano. Y es aquí lo difícil, es aquí la controversia, ¿verdad? Porque si en ciertas ocasiones un hijo de hombre se refiere a un ser humano, porque Yeshua utiliza que él es, porque dice que él es el hijo del hombre, hijo de hombre. ¿Por qué? Fíjense aquí en el Salmo 8:4 dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo de hombre para que lo visites? ¿Verdad? ¿Qué está diciendo aquí el salmista? ¿Qué está diciendo David? Está hablando de su humanidad, ¿verdad? ¿Quién es el ser humano para que lo consideres? ¿Quién es el ser humano para que te acuerdes de él? ¿Quién es el ser humano? Obviamente está hablando en relación a Dios, ¿verdad? Un Dios glorioso y poderoso y santo y magnífico y excelente. ¿Quiénes somos nosotros para que te acuerdes de nosotros? Entonces, aquí en este Salmo 8, verso 4,
esa referencia al hijo de hombre, es una referencia a la humanidad, ¿verdad? Al ser humano. Entonces, se utiliza mayormente, como ya dije, en Ezequiel 94 veces en sus escritos, pero sin embargo, a pesar de que significa, el Hijo del Hombre significa un ser humano, hay algo más profundo todavía. El uso más famoso viene en arameo, no en hebreo. En este caso particular, una figura como del Hijo del Hombre que se presenta ante el anciano de días en Daniel 7:13. Entonces aquí, hermanos, es donde dentro del judaísmo, ¿verdad? Que hemos visto a través de nuestros estudios, por ejemplo, la serie que di sobre el libro del perdón, el regreso del marrano kosher. Miramos los 13 principios de Maimónides, ¿verdad? Donde él mismo niega el hecho de que Dios se pueda hacer un hombre, ¿verdad? Que Dios se pueda manifestar como un hijo de hombre o como un ser humano. Y muchos otros también. Pero cuando aparece esta frase, hijo de hombre, en el cielo, ¿verdad? En una visión celestial, a quien se le da toda la gloria y la honra, en Daniel capítulo 7, verso 13, eh, se han preguntado y se han hecho tantos comentarios sobre esta figura que presenta el profeta Daniel. Se han creado tantos escritos diferentes. Este, Muchos dicen que ese hijo de hombre se refiere a Israel. Y entonces dentro del mismo judaísmo existe un debate, ¿verdad? Que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Miren, cuando los judíos de la época escucharon esto, ¿cómo, cómo, cómo se entendía el título del Hijo del Hombre en el tiempo de Yeshua o en el primer siglo? En el Antiguo Testamento, la frase hebrea Ben Adam se traduce como hijo de hombre y se usa para una persona o un hombre o, o, o un ser humano. En el Nuevo Testamento, la palabra hijo de hombre es Ios to antripo. No sé si se dice así o se pronuncia, pero ese es lo que miramos en el Nuevo Testamento, en los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero también hay otro nombre, porque el libro de Daniel se dice que fue escrito más bien en arameo. El título o el nombre es Bar Enosh. Entonces vamos a mirar todo eso. Bar Enosh, Ben Adam, hijos to antripo, es lo mismo, ¿verdad? Se refiere a un hijo de hombre, ¿ok? A un hijo de hombre. En el Sanedrín, curiosamente, ellos mismos escriben que el hijo de hombre es el mismo Mesías. Fíjense cómo dice Sanedrín 98a. El rabino Alexandri dice que el rabino Yehoshua ben Levi plantea una contradicción entre dos representaciones de la venida del Mesías. Está escrito, vino con las nubes del cielo uno semejante a un hijo de hombre y le fue dado dominio, gloria y reino, y su dominio es dominio eterno. Eso es lo que dice Daniel 7:13. Entonces, como pueden ver en el Sanedrín, ellos mismos, hablando del Mesías, se refieren a que el Mesías es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Por eso lo llaman una contradicción. Y está escrito, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asno. Zacarías 9:9. El rabino Alexandria explica, si el pueblo judío merece la redención, el Mesías vendrá de manera milagrosa con las nubes del cielo. Si no merecen la redención, el Mesías vendrá humilde y montado en un burro. Fíjense nomás. Entonces, ya miramos esto también, ¿verdad? De cómo existe este pensamiento, esta idea de que si el pueblo de Israel fuese digno,
Entonces el Mesías vendría ¿verdad? En las nubes del cielo. Pero si el pueblo no era digno, entonces vendría montado sobre un asno, ¿verdad? Ese es el pensamiento judaico, aunque miramos que Yeshua vino como Mesías y que él vino cabalgando sobre un asno. O sea, ¿qué significa? Que el pueblo de Israel no era digno, pues, no merecía la redención, o acaso no fue redimido por Yeshua en ese entonces, cuando él vino por primera vez. Claro que sí. No podemos, lo que ellos están haciendo, uh, están poniendo a Daniel y a Zacarías el uno contra el otro, ¿verdad? Pero simplemente lo que ellos no entendían o lo que no entienden o no quieren aceptar muchos de ellos es que está hablando de dos venidas, ¿verdad? Es lo que a ellos no les cruza por la mente, que hay dos venidas del Mesías. La primera venida, él vino como ser humano, lo vimos nacer, lo vimos crecer, lo vimos sufrir y murió, ¿verdad? Y nos dio redención, no solamente al pueblo de Israel, al mundo entero, ¿verdad? Y en la segunda venida, cuando Él se manifieste por segunda vez, como lo vamos a leer ahorita más adelante, entonces va a venir, eh, ¿verdad? Para salvarnos de esta era. Lo vamos a mirar en su gloria y va a venir en las nubes, tal y como lo están esperando. Pero se fijan cómo el Hijo del Hombre o el Hijo de Hombre en Daniel capítulo 7:13 es referencia al Mesías, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, dentro del Sanedrín o de los escritos judíos, el Hijo de Hombre en muchas ocasiones, ¿verdad? Es en referencia al Mesías. Esta frase Hijo de Hombre se usa en la literatura judía antigua como un título para el Mesías. Lo podemos ver en el libro de Enoch. El libro de Enoch, hermanos, menciona al Hijo del Hombre una y otra vez, que es desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, en los libros judíos, en la literatura judía, miramos una y otra vez al Hijo del Hombre en referencia al Mesías. En el Zohar, Rashi, por ejemplo, ayer lo estuve leyendo en Rashi, en el comentario en Daniel, capítulo 7, verso 13, en la Torá, o ¿cómo se llama este? En el Humash, en el Humash hay ciertos comentarios de los rabinos. En este caso, yo estuve mirando los comentarios de Rashi, que menciona a Rashi solamente, aunque hay otros rabinos que hablan y mencionan que el Hijo del Hombre es el Mesías, pero menciono a Rashi, hermanos, porque Rashi es uno de los sabios, ¿verdad? Que con más, digamos, credibilidad o con más influencia, ¿verdad? Dentro del judaísmo. Y él mismo dice que el Hijo del Hombre es el Mesías, el Rey Mesías. Así lo dice él. Ustedes lo pueden buscar, pero simplemente quiero que noten que dentro de la literatura antigua judía, el Hijo del Hombre y el Mesías son la misma persona. ¿Ok? Vamos a mirar lo que escribe este hombre, Edward Pusey, en un comentario, un libro, no sé qué es realmente, pero es un, es como un libro, ¿verdad? Daniel the Prophet se llama, by Edward Pusey. Y este hombre habla en detalle sobre el Hijo del Hombre. Vamos a mirar lo que él dice. Dice, incluso antes de que viniera nuestro Señor, o sea, Yeshua, se reconocía que la descripción se relacionaba con el Mesías. El pasaje fue citado en el libro de Enoch, al afirmar la preexistencia del Mesías antes de la creación del mundo y para siempre. Eso es lo que dice Enoch. Que él era el revelador del hombre, el objeto de la oración y sería para todas las naciones el sostén, la luz de las naciones, la esperanza de los atribulados, el juez justo con quien los santos deben morar para siempre. Anani, fíjense en esto. Anani significa el de las nubes. Siguió siendo un nombre del Mesías.
Y los judíos, incapaces de distinguir de antemano su primera y su segunda venida, conciliaron el relato de su humillación y de su gloria por la conocida solución. Escrito está del rey Mesías, y he aquí, con las nubes del cielo vino como un hijo de hombre. Y está escrito, manso y cabalgando sobre un asno. Sean ellos, Israel, dignos con las nubes del cielo, no sean dignos, mansos y montados en un asno. Todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es lo mismo que estamos diciendo, que es un pensamiento judío, que si Israel era digno, entonces vendría montado sobre las nubes, pero si Israel no era digno, entonces vendría montado sobre un asno. ¿Qué es el pensamiento judío? Dice, Caifás entendió y todo lo que reclamaba para él su juez, que fue procesado ante él, y a quien había conjurado por el Dios vivo para que dijera si era el Cristo. Ok, este es en Mateo 26, 57 al 67, cuando Yeshua se encuentra delante del Sanedrín, delante de Caifás, el sumo sacerdote de ese tiempo, conjuró a Jesús, ¿verdad? Le dijo, dinos de una buena vez si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Yeshua le dice, tú lo has dicho. No obstante, os digo que en lo sucesivo veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Caifás entendió y por eso lo condenó por blasfemia. Una vez más, nuestro Señor aplicó las palabras de Daniel a sí mismo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que Yeshua dijo en Mateo 18, perdón, 24, verso 18. ¿Okay? El título, el Hijo del Hombre, como lo empleó nuestro Señor, es tanto más notable cuando que Él siempre lo usa de sí mismo en cuanto a su obra por nosotros en la tierra. Nadie se atreve a usarlo de Él, excepto que Esteban señala el comienzo del cumplimiento de su profecía a Caifás. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Nuestro Señor se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, es decir, aquel que fue predicho bajo ese nombre en Daniel. Entonces, lo que está diciendo aquí, primeramente, es que Yeshua, cuando él utiliza el título Hijo de Hombre, esas 78 a 80 veces en los evangelios, ¿verdad? Se está refiriendo al Hijo del Hombre mencionado por el profeta Daniel. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos, cómo podemos estar seguros de que Yeshua está utilizando ese título tal y como en referencia a cómo lo utilizó el profeta Daniel? Bueno, porque lo que escribió Daniel, capítulo 7, verso 13, hablando del Hijo del Hombre que vendría en las nubes, ¿verdad? Él iba a venir sobre las nubes y que todo reino y que él era digno, ¿verdad?, de recibir gloria y honra. Bueno, esa es exactamente la descripción que nos da Yeshua de sí mismo. Ahorita lo vamos a mirar más adelante. Algo bien importante aquí, hermanos, que vamos a ver también es Anani. Ok, acuérdense de este nombre. Anani significa el de las nubes o el que viene cabalgando sobre las nubes. Ya hablé de esto anteriormente, porque se cree que el que viene sobre las nubes es un título de Dios, el que cabalga sobre las nubes es un título específico para nuestro Dios y para el Mesías. ¿Ok? ¿Qué más queremos decir aquí? Dentro del Nuevo Testamento, obviamente, hubieron otros escritores. En el caso de Lucas, menciona que Esteban lo reconoce como el Hijo del Hombre, el apóstol Pedro lo reconoce como el Hijo del Hombre, y en Apocalipsis Juan, el apóstol Juan lo reconoce como el Hijo del Hombre. Entonces miramos muchas referencias en relación a Yeshua como el Hijo del Hombre. O sea, si Yeshua es el Hijo del Hombre, también es el Mesías y es el que cabalga sobre las nubes. ¿Se fijan? Todo es lo mismo, son referencias a Yeshua mismo, al Mesías. Anani, el de las nubes.
Uno de los nombres para el Mesías en el judaísmo es Anani, el que viene en las nubes del cielo. Fíjense aquí como dice aquí también Edward Pusey, Daniel the Prophet. Dice, fíjense aquí, me gustó esta frase. Dice, así como Dios se manifestó en la nube en el Éxodo, en el desierto, el tabernáculo, en el templo, así como las nubes nos ocultan lo que está más allá de ellas. Así se habla de ellas como el escondite visible de la presencia invisible de Dios. Wow, that's so amazing, right? Lo voy a leer otra vez. Así se habla de ellas como el escondite visible, porque podemos ver las nubes, ¿verdad? El escondite visible de la presencia invisible de Dios. Atribuir entonces a cualquier ser creado un lugar allí era asociarlo con la prerrogativa de Dios. Las Sagradas Escrituras dice de Dios, Él hace de las nubes su carroza. Nubes y tinieblas lo rodean. Su pabellón alrededor de él y eran aguas oscuras y espesas nubes del cielo. Las nubes son el polvo de sus pies. He aquí, el Señor cabalga sobre una nube veloz y vendrá a Egipto. Dice, como un hijo de hombre vino con las nubes del cielo. Dice, como ningún otro, salvo en la profecía de aquel ser maligno que dijo, subiré sobre las alturas de las nubes y seré como el Altísimo. ¿Qué miramos aquí? Miramos que es Dios mismo quien cabalga sobre las nubes, ¿verdad? Miramos tantos versículos, especialmente en los Salmos, que hablan, ¿verdad?, cómo Dios se esconde entre las nubes, luz y oscuridad alrededor de él, hablando de las nubes. Y miramos que el que viene sobre las nubes, ¿verdad?, en su segunda venida es Yeshua, así como ya lo miramos la semana pasada en la parte número 2, de cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice también que él viene en las nubes, como en el libro de los Hechos fue tomado en las nubes y los ángeles declararon que así iba a regresar. Miramos en el Apocalipsis que el Hijo del Hombre es el que monta sobre las nubes. ¿Ven? Entonces, por eso les digo, hermanos, que no podemos separar a Dios del Mesías, mucho menos en el capítulo 9, ¿verdad? Vamos a estar mirando cómo el Cordero de Dios es exaltado y es glorificado. Déjenme miro si es el capítulo 9, déjenme, porque anoche lo estaba leyendo como a las 11 de la noche. Entonces, no podemos separar al Mesías de Dios mismo. Es imposible. Disculpen, un momento. Sí. Sí. Yeah. En el capítulo 7, del verso 9 en adelante, habla cómo el Cordero es alabado y cómo es digno. Dice, verso 11, todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Más adelante vamos a estar mirando todo esto, ¿verdad? Simplemente que sí, me estoy acordando de ciertas cosas. Pero ¿quién es el Hijo del Hombre? Seguimos con la pregunta. El término aparece 82 veces en el Nuevo Testamento. Jesús se autoclasifica como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Esteban lo llama el Hijo del Hombre. Dice Esteban cuando él estaba siendo interrogado también por los líderes de aquel tiempo, ¿verdad? Igual que Yeshua. Yeshua mismo cuando es interrogado por Caifás, él mismo se describe como el Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes, ¿verdad? Y estará a la diestra del Padre. Y Esteban dice lo mismo en Hechos capítulo 7, verso 56, que dice que miró los cielos abiertos y aquí al Hijo del Hombre a la diestra del Dios, a la diestra de Dios. Y también lo miramos, esta frase,
eh, en el Apocalipsis por lo menos 2 veces. ¿Ok? Apocalipsis 1:13 y el capítulo 14, verso 14. En todas estas ocasiones miramos que Yeshua se autoclasifica como el hijo de hombre, como un hijo de hombre, ¿verdad? O más bien como el hijo del hombre, no como un hijo de hombre. En el judaísmo, la expresión llegó a utilizarse como una figura de salvación, una salvación trascendiente, como aparece en frecuencia en Enoc, en el primero de Enoc. Dice, la segunda parábola de las similitudes es de gran interés para nosotros porque introduce una nueva figura. En aquel lugar vi al único a quien pertenece el tiempo anterior al tiempo y su cabeza era blanca como la lana. Y junto a él había otro individuo cuyo rostro era parecido al de un ser humano. Aquí lo menciona como un ser humano. Enoc entonces pregunta a su guía angelical sobre él y el ángel le responde, este es el Hijo del Hombre a quien pertenece la justicia y en el quien habita la justicia. Primera de Enoc 46:3. El Hijo del Hombre está presente aquí como un ser celestial. Aunque parece un ser humano, es un ser sobrenatural, estando en una relación muy especial con el mismo Dios. ¿Ven? Entonces miramos pues que Enoc, ¿verdad? Si estamos hablando de Enoch, del original, esto es donde no sé, ¿ok? Hay muchas diferencias de pensamientos en relación al libro de Enoch. Unos dicen que sí es Enoch, definitivamente el Enoch que fue traspuesto. Otros dicen que es otra persona utilizando el nombre de Enoch para escribir su libro. El caso es que lo miramos, ¿verdad? Como hemos dicho antes, hay ciertas referencias al libro de Enoch en el Nuevo Testamento por el apóstol Pedro y el libro de Judas. Miramos estas referencias. Entonces, miramos que este Enoch, en el libro de Enoch, menciona al Hijo del Hombre una y otra vez. Unos dicen que tal vez Enoch o este personaje que escribió el libro de Enoch tomó del Nuevo Testamento y hizo una referencia al Hijo del Hombre que menciona el profeta Daniel. Unos dicen que no fue así, que en realidad el Hijo del Hombre es como lo presenta aquí, preexistente, ¿verdad? Desde el principio como el Mesías, que es eterno, que es divino, y lo miramos así presentado en el libro de Enoch. Estas son todas las veces, las 76. Bueno, déjenme, déjenme arreglo estas. En las escrituras aparece este personaje, el Hijo del Hombre, 76 veces, ¿verdad? 26 veces en el Mateo, en el Nuevo Testamento, 13 veces en Marcos, 22 veces en Lucas. Juan lo utilizó 11 veces en el Evangelio de Juan, Hechos una vez, Apocalipsis 2 veces y Daniel una sola vez. ¿Ok? El Hijo del Hombre. Pero fíjense ah, cómo se describe Yeshua a sí mismo cuando utiliza este título. Porque sería importante para cada uno de nosotros leer cada uno de ah, de estos textos que hablan sobre el Hijo del Hombre. Vean ustedes mismos. Yo simplemente escogí aquellos que tienen que ver más con la descripción que nos da el profeta Daniel. Vamos a mirar una de ellas en Mateo, ¿ok? Vamos a mirar a qué se refiere Yeshua con el Hijo del Hombre, porque si hay alguien que nos puede describir o decir quién es el Hijo del Hombre, pues es Yeshua, porque él mismo es el Hijo del Hombre, ¿verdad que sí? Mateo 24:29 al 30 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ok? Fíjense bien. ¿Quién se va a manifestar en el cielo? El Hijo del Hombre.
Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué es lo que dijo Daniel en Daniel capítulo 7, versos 12 y 13? ¿Cómo iba a venir ese, o cómo se iba a aparecer el Hijo del Hombre? En las nubes, con gran poder y gloria, tal y como Yeshua lo utilizó en Mateo 24, 29 al 30. Entonces, Yeshua mismo se está refiriendo a sí mismo como ese Hijo de Hombre. ¿Ok? Vamos a mirar un poquito más. Marcos capítulo 2, versos 10 al 11. Dice, pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Okay? Esto fue esta referencia del Hijo del Hombre aquí en este caso, fue tomado como blasfemia por los que estaban ahí, ¿verdad? Especialmente por los fariseos y los saduceos y los líderes religiosos que estaban ahí, que estaban escuchando, que estaban mirando esta, este poderoso milagro que llevó a cabo. ¿Quién lo llevó a cabo? Yeshua. Es Yeshua hablando. Él mismo se está presentando como el Hijo del Hombre, quien tiene la autoridad o la potestad para perdonar los pecados en la tierra. ¿Verdad? Y fue una blasfemia para los líderes religiosos porque el único que puede perdonar pecados es Dios mismo. ¿Ven? Eso es lo que turba muchas veces a muchos judíos, no todos, pero muchos judíos, ¿verdad? Que obviamente muchos de ellos no reconocen el Nuevo Testamento. Pero en el caso de Yeshua, aquellos que le rodeaban, aquellos judíos del primer siglo que estaban a su alrededor y que no querían o que rechazaban su venida, ¿verdad? O que no querían reconocerlo como el Mesías, pues también no lo iban a mirar como el Hijo del Hombre, porque ya sabían quién era el Hijo del Hombre, según, ah, ah, según Daniel capítulo 7, verso 13, y también el libro de Enoch. ¿Ok? Vamos a ver Lucas. Dice Yeshua, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Oh my goodness. El Hijo del Hombre. Entonces, este es Jesús ante el Sanedrín siendo interrogado por, por aquellos acusadores que estaban a su alrededor, incluyendo a Caifás, el sumo sacerdote, ¿verdad? Cuando le dije, ya dinos. Dinos quién eres. Si tú eres el Hijo de Dios, dinos, ¿verdad? Y Yeshua le contesta, si tú mismo lo has dicho. Tú has dicho que yo soy el Hijo de Dios. ¿Ok? Pero dice que el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y por eso, por esta, por esta respuesta de Yeshua, el Sanedrín, incluyendo obviamente Caifás, se enojaron y se molestaron tanto, hermanos, que dijeron, ya no, ya lo escuchamos de él mismo, ya no necesitamos a nadie más, no necesitamos testigos, él mismo se ha condenado a sí mismo porque se está declarando el Hijo del Hombre y se está declarando el Hijo de Dios, se está declarando el Mesías, vamos a matarlo. Amén. Lo miraron como un blasfemo porque él se presentó como el Hijo del Hombre. ¿Ok? Yes, sir. Juan capítulo 11, perdón, Juan 3:13 dice, oh my goodness, look at this. Fíjense aquí. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Oh my God. ¿Con quién estaba hablando ahí? Juan 3:13. Estaba hablando con, ¿cómo se llama este hombre? Sale en el show The Chosen. ¿Cómo se llama? Man, sorry. Está teniendo una conversación con un hombre en particular. No, 13, ok, aquí estamos. Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo. Ya, Nicodemo.
está hablando con Nicodemo y se presenta ante Nicodemo como el Hijo del Hombre, el único el que descendió del cielo, ¿ok? Es el único que puede subir al cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo podemos decir con todo esto que está diciendo Yeshua, que Yeshua es un simple ser humano? Sí, él mismo se dice ser el Hijo del Hombre. ¿Ven? El Hijo del Hombre. Vamos a ver a Hechos. Bueno, Hechos ya lo leí, eso es lo que dijo Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que vio los ojos abiertos, vio la gloria de Dios y Jesús estaba de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, en esencia, Esteban y Yeshua murieron por la misma causa, ¿verdad? Por las mismas, o, por las mismas, por los mismos hechos o por las mismas palabras. El Hijo del Hombre. En Apocalipsis lo miramos ya, en Apocalipsis 1:13, el Hijo del Hombre que viene en las nubes. También en el capítulo 14, verso 14, el Hijo del Hombre. Y miré aquí una nube blanca y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Se fijan que es exactamente lo mismo que dice Daniel 7:13? Dice, estaba yo mirando en las visiones de la noche y he aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Fíjense, Yeshua se está haciendo pasar por ese hijo de hombre. ¿Okay? ¿Quién es el hijo del hombre? Yeshua. Él mismo lo utilizó una y otra vez en referencia a la visión de Daniel. Por eso es que, lo mataron, ¿verdad? Por eso es que todo lo que él dice, si lo miramos en comparación a Daniel 7:13 al 15, es lo mismo, que viene en las nubes y que recibió gloria y honra y más. Fíjense cómo dice, dijo, hablando del Hijo del Hombre, llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían o le rendían culto, así dicen otras versiones. Su dominio es dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. Ese es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yeshua es el Hijo del Hombre. ¿Okay? Él mismo se presenta como el primero y el último. ¿Okay? Yo soy el primero y el último. O sea, el Hijo del Hombre es el primero y el último. El que estuvo muerto. ¿Quién estuvo muerto? ¿No fue Yeshua? ¿Acaso Yeshua no se le fue dado el dominio, como él mismo lo dice en Mateo 28, verso 18? Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No dijo que la autoridad se le iba a dar. Dijo que se le fue dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Quién quién es el primero y el último en el Antiguo Testamento? Ya lo miramos también, pero lo vuelve a recalcar. ¿Quién es el primero y el último? Porque a través del Apocalipsis lo vamos a mirar una y otra vez. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es el primero y el último? Vamos a mirar Isaías 44:6, que miramos tres versículos sobre eso también. Dice, así ha dicho el Señor, así ha dicho Yahweh, Yahveh, Yod-Heh-Vav-Heh. Es lo que dice el texto, hermanos. Véanlo por ustedes mismos. En sus Biblias en español va a decir, así ha dicho el Señor, ¿verdad? Pero en realidad, si ustedes se van al original, va a tener el nombre de Dios ahí. Yo lo miré, yo lo busqué en la interlineal, ¿ok? Y ya les había dicho antes que cada vez que ustedes miran en el Antiguo Testamento, así dice el Señor, o el Señor dice esto,
siempre cuando está en mayúscula la palabra Señor, aparece el nombre de Jorge Buffett. Simplemente que, pues, con la misma idea de los judíos de no decir el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Utilizaron el nombre de Adonai, en este caso Señor en español, para no utilizar el nombre de Dios en vano. Pero el mismo Señor nos dice que debemos conocer su nombre, ¿verdad? Y él mismo lo escribe. O sea, los escritores, en este caso Isaías, en el original, dice Jorge Buffett. Así ha dicho Jorge Buffett, el rey de Israel. ¿Quién es el rey de Israel? Jorge Buffett. ¿Okay? ¿Qué pusieron en el letrero cuando Yeshua murió? ¿Que no dijeron que él es el rey de Israel? Y su redentor. Ok, so Jorge Buffett es el redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Por eso les digo, hermano, no podemos separar. ¿Cómo podemos separarlo? Yo sé que hay textos difíciles. Sé que ah, pudiéramos utilizar ciertos textos para decir lo contrario, ¿verdad que sí? Y eso ha sido la controversia ah, dentro de todo esto, este, dentro de la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Es complejo porque lo hemos hecho complejo. Eh, a través de la historia han cambiado los pensamientos, aún dentro del judaísmo, en relación a la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Lo hemos hablado muchas veces, ah, pero ¿cómo podemos separar a este hijo de hombre con Jorge Buffett? Si aquí mismo él está diciendo que él es el primero. O sea, Jorge Buffett está diciendo en Isaías 44:6 que él es el primero y el último. Y acá estamos mirando que el hijo del hombre, quien es Yeshua, está diciendo yo soy el primero y el último. Se está apropiando de, ah, de términos, de títulos como el perdonar, el hecho de que Él es el primero y el último, el hecho de que Él es el creador, ¿verdad? Del mundo. ¿Quién es el creador del mundo? Bueno, según Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Pero miramos que a través del Nuevo Testamento es Yeshua, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Ah, así que tómenlo como ustedes gusten, pero ¿qué vamos a hacer con estos textos, no? Yeshua es el Hijo del Hombre que menciona el profeta Daniel. Esto nos revela que el Mesías es un ser divino quien ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, según Mateo 28:18, en referencia a Daniel 7:13 al 14. ¿Ok? All right. Eso es todo por hoy. Ah, más adelante, en el capítulo 2, como les dije, vamos a hablar cosas. eh, ah, es un mensaje más pastoral, ¿verdad? Que habla más al corazón de la persona. Pero aquí estamos mirando la revelación de Yeshua. O sea, ¿quién es Yeshua? ¿Verdad? Eso es algo bien importante, que a través del Apocalipsis, Juan se está refiriendo a Yeshua, es la revelación de Yeshua. ¿Quién es? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus nombres? Porque va a haber un nuevo nombre, ¿verdad? Que se nos va a revelar. ¿Sabían eso? Nosotros, o sea, nos dice que nosotros vamos a tener un nuevo nombre, pero también Él nos va a revelar su nuevo nombre. Amén. Eso lo vamos a mirar más adelante, juntamente con otras cosas, muchas cosas extrañas, ah, cosas curiosas, cosas difíciles, enigmas. Uno de ellos, los 144,000, ¿quiénes son? Eh,
la marca de la bestia, qué significa el 666. ¿Quiénes son estas bestias que salen de la tierra y de las aguas? ¿Y qué es todo eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son los cuernos? Que vamos a estar mirando después. Pero, ¿quién es el Hijo del Hombre? Yeshua es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Una manifestación de Dios. Dios se manifestó, dice el apóstol Juan en primera de Timoteo 3:16, dice, grande, indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Otros textos dicen Dios fue manifestado en carne. Y ahí también pues muchos difieren, ¿verdad? Que si está hablando de Dios o si está hablando de Yeshua. Pero si miramos el contexto de quién está hablando de Dios mismo. Juan capítulo 1, verso 14, Filipenses capítulo 2, él estando en la condición de hombre. O sea, miramos todo esto, hermanos. Dios mismo dice en el Antiguo Testamento, yo mismo estaré presente, yo el que hablo estaré presente. Pero hay tanto, ¿verdad? O sea, yo sé que es difícil porque existen muchos pensamientos y cada quien utiliza los textos y los acomoda a su parecer. ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué es lo más prudente? Si el Señor nos dice que no podemos adorar, si es idolatría adorar a alguien más, ¿por qué pues se le adora al Hijo del Hombre? ¿Por qué pues se le adora al Cordero de Dios en el Apocalipsis? ¿Se fijan? Esas son cosas difíciles que tenemos que preguntarnos en relación del pacto. Es como yo lo he entendido en relación del pacto. ¿Quién decimos, fíjense en esto bien, nosotros decimos que la Torá que Dios dio en el Sinaí es la Ketuvá, ¿verdad que sí? El hermano Charlie estuvo hablando de la Ketuvá el sábado, hablando sobre qué es lo que representa en relación a Dios y su esposa, ¿verdad? Que la Ketuvá o la Torá, o los mandamientos que recibimos o el pacto que se recibió es un pacto matrimonial, ¿verdad? Condiciones matrimoniales de Dios para con la esposa, las promesas que Dios da y también el comportamiento de la esposa para con el esposo, ¿verdad? En este caso es un Dios desposó a Israel, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice, es lo que siempre decimos, ¿sí o no? Pero si ustedes se fijan, hermanos, ¿quién es quien escribe la Ketubá? Pregúntenle a Rigo. ¿Su papá? ¿Su papá va a escribir la Ketubá o es Rigo y Jenny? ¿Verdad que sí? Es lo que yo siempre digo. Si nos dirigimos a las bodas del Cordero, ¿quién es el Cordero? Si nos vamos a casar, ¿con quién nos vamos a casar? Si queremos dividir al Padre y al Hijo, si queremos dividir o poner a Yeshua y al Padre en separación, que no se mira como si el Hijo le está robando la esposa al Padre si decimos que es diferente. Si son entidades diferentes, no acabamos de leer en Isaías 44:6 que el Señor nos dice que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador y que fuera de Él no hay otro Dios. ¿Quién nos vino a salvar? ¿Yeshua o Dios? ¿Quién es el único Salvador? Mírenlo. Entonces, todas estas cosas, en mi punto de vista, hermanos, nos deben ayudar a entender la esencia de Yeshua, ¿verdad? Sí hay muchos pensamientos ahí dentro del judaísmo que ya los hemos mirado antes, que hemos mirado cómo Maimónides en sus 13 principios de la fe y cómo él mismo ha dicho que Dios no puede manifestarse, ¿verdad? Como ser humano porque dice el texto, Dios no es hijo de hombres, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces ahí dice que Dios no es, pero lo hemos visto a través del Antiguo Testamento, cómo Dios se presenta como un ser humano a Abraham, a Josué, a Jacob, todos los patriarcas.
Ya lo hemos mirado antes y espero que consideren, ¿verdad?, toda esta información. Este, uno de los, uno de los problemas con Maimónides y con sus pensamientos es que él, hermanos, rechazó a Yeshua. Fíjense bien, sí, sí, ¿qué sucede cuando la gente rehúsa aceptar a Yeshua como Salvador o como, como Mesías? ¿Qué sucede? ¿Es bueno o malo? Si Maimónides rehusó la salvación de Yeshua, si rechazó al Hijo, ¿qué dice el Salmo? Ah, besen al Hijo para que no se enfade el Padre, ¿verdad? Él rechazó. Entonces, ese es un problema, hermanos, que tenemos que considerar, por favor. Este, hay una línea muy fina en eso, ¿verdad? En cuestión del judaísmo, hay una línea sensible, porque reconocemos lo que dice el apóstol Pablo, la salvación viene, perdón, lo que dice el Nuevo Testamento en relación a los judíos. Yo no soy un antisemita como muchos piensan porque hablo de esta forma, no lo soy. Un antisemita es alguien que odia y quiere destruir y matar a los judíos. Yo no los quiero matar y destruirlos, yo quiero que ellos sean salvos, como lo dice Pablo. Ah, este, pero hay una línea muy fina en el pensamiento de ellos, especialmente cuando rechazan. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, ¿verdad? Si ellos no confiesan al Hijo, no tienen al Padre, no tienen el Espíritu. Y dice que el Espíritu es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Amén. Tenemos que tener un buen balance nosotros, como Ministerio Reino de Dios. Le estoy hablando Ministerio Reino de Dios, a la congregación. Tenemos que tener un buen balance porque obviamente dentro estamos nosotros como en un, ¿cómo se diría? Estamos nosotros como en la brecha, ¿verdad? En medio, donde, ¿cómo nos identificamos? Si nos identificamos como cristianos, muchos tienen miedo porque dicen, oh, nos van a identificar como católicos. Y no, no somos. Nosotros nos estamos desprendiendo del catolicismo y queremos desprendernos absolutamente de todo eso, ¿verdad que sí? Bueno, así yo lo miro, así yo lo siento. Y pero dentro del judaísmo, ¿qué vamos a hacer? ¿Aceptar todo lo que ellos creen, piensan, solo porque son judíos? No, hermanos, tampoco. Hay un remanente y el remanente, ahí sí nos podemos meter. Esa es nuestra área de enfoque, el remanente, ¿verdad? El remanente son esas personas que reconocen a Yeshua, que tienen el testimonio de Yeshua y que tienen los mandamientos de Dios. Eso es lo que estamos enseñando. Así para simplificarlo y ser franco. Hay cosas que podemos aprender del judaísmo, sí. Hay cosas que podemos aprender del budaísmo, del budismo, de todo lo demás, de los cristianos, de todo eso. A mí cuando me dicen que soy judío, les digo, sí, soy judío. Cuando me dicen que soy cristiano, sí, soy cristiano. Porque yo sé lo que significan esos términos ahora. No, no les tengo ningún miedo. Amén. Mucha gente se ofende cuando dicen que es cristiano y ahora está en raíces hebreas. ¿Por qué? Cristiano es un nombre que deriva del griego del Nuevo Testamento. Amén. Que es un lenguaje diferente simplemente, que significa Mesías. ¿Es exacto la terminología? Por supuesto que no es exacta. Pero los mismos escritores del Nuevo Testamento utilizaron estas frases. Yo sé que estoy hablando de otras cosas ya, ¿verdad? Pero creo que es algo que quería simplemente ser franco, hablar de estas cosas simplemente. Ok, entonces
hay muchas otras cosas que quisiera decir, pero yo sé que es tarde y ya me pasé un poco, así que voy a detener aquí el video. Dios los bendiga. Shalom, shalom a todos. Espero que esta enseñanza sea de bendición. Amén.